vientos endémicos de un lugar? ¿Puede un fenómeno meteorológico determinar la cultura de una población? Estas interrogantes nos motivaron a participar en una expedición con el doctor en oceanografía Aldo Montesinos y sus alumnos para constatar y medir los efectos de un viento local muy conocido en la zona centro-sur del país, el puelche. Pero, ¿por qué un oceanógrafo se dedica a estudiar la atmósfera? Como le pasa a muchos oceanógrafos que conozco, se marean. Y una vez que uno se da cuenta que se marea, simplemente tiene que empezar a trabajar con datos en un computador o dedicarse a la atmósfera. Y lo que yo hice fue venir a Santiago desde Valparaíso a estudiar. Y ahí me encantó, digamos, de otro mundo. De hecho, es un mundo más viejo en ciencia. La oceanografía va de la mano siempre un poco por delante de la meteorología. La meteorología tiene muchas cosas que contarle a la oceanografía. Pero siempre estamos hablando lo mismo, ¿no? Aire moviéndose, agua moviéndose, intercambiando flujos de calor, de materia, no sé. Viajamos hasta Antuco, en la cordillera de la región del Biobío, para revisar las instalaciones de 8 estaciones meteorológicas que buscan investigar las características del puelche. Gracias a ellas es posible medir el viento, su temperatura, la humedad relativa y la presión. Lo maravilloso de la geofísica en particular es que el terreno está acá afuera, no está en un laboratorio. No es posible reproducir la naturaleza con su complejidad adentro de un laboratorio. Así que necesariamente tenemos que tener este contacto con la naturaleza y saber medirla y saber interpretarla. Esa es nuestra responsabilidad, hacerlo bien. Uno al estar en terreno y presenciar algún fenómeno, algún tipo de conducta que presente la naturaleza, aparte de presenciar el evento en sí, surgen un montón de interrogantes que en el fondo sirve para ampliar el conocimiento más adelante, ya sea obviamente preguntándole a un profesor o investigando más acerca del asunto. Tú ves el viento, lo puedes sentir, sientes los cambios de temperatura, hay fenómenos que tú ves y después eso los puedes pasar en una ecuación a un papel. Y yo creo que eso es lo más maravilloso que tiene esta carrera. El puelche es un tipo de viento que se caracteriza por ser cálido y seco. Su intensidad supera los 10 metros por segundo. El fenómeno suele durar desde algunas horas hasta días completos y es capaz de elevar la temperatura por sobre los 35 grados Celsius. La gente tiene un conocimiento de estar viviendo con el fenómeno, así que tiene desde sus propias teorías del por qué suceden estos fenómenos hasta los efectos que tienen estos fenómenos. Es muy útil hablar con los lugareños. Muchas veces saben mucho más que nosotros al llegar por primera vez al lugar y decidir, por ejemplo, dónde vamos a instalar una estación meteorológica o de dónde vamos a hacer una u otra observación. Muchas veces da la impresión que la ciencia está alejada de la gente y cuando le explicamos las cosas que hacemos se dan cuenta que son cosas relativamente simples, ¿viste? De ir, medir, estar un tiempo observando, registrando información, luego sacar la información y finalmente analizarla, procesarla y sacar conclusiones. A ellos les interesa, digamos, las conclusiones. Entonces, una vez que uno conoce a las personas de los lugares donde estamos haciendo los estudios, generalmente lo que ocurre es que ellos nos piden o una charla o una explicación. Se da ese contacto. Entonces, de alguna manera, igual estamos acercando la ciencia a la gente que vive en el lugar donde ocurre un fenómeno particular. El puelche amanece a veces o a veces llega a la oscurecía, así que no tiene hora para llegar aquí ese bribón a hacer maldad con nosotros. Yo no conocía Antuco y resulta que al bajarme de la micro me bajé confiadamente porque venía con un abrigo en una mano y con otra maleta y fue tan fuerte que casi me botó debajo de la micro el puelche. Había un puente colgante, el puelche lo sacó, lo hizo tires, los rieles, los postes de cemento, todo destruyó. Siempre se dice que dura 3 días. Si dura 3 días, no va a llover. Pero si dura menos de 3 días, llueve.
se siente su sonido, no se sabe de dónde viene ni para dónde va. No respeta nada, es una cosa como que es como un animal, no sé, feroz, una cosa así. Una vez en un incendio aquí, un puelche muy fuerte, duró 6 días, a una señora se le quemó su casa completa. Ella cruzó de la casa a la cocina con un fueguito, la tomó la puelche y se acabó todo en un minuto. Quedó con lo puro puesto. Cuando es de nieve, cuando viene de muy lejos, es muy helado. Y cuando es de cerca, de por ahí de Canelos, Peluca, llega fuerte con calor. Sobre el Puelche se dicen muchas cosas, que existe en verano y en invierno, que es el responsable de los incendios forestales en la región, o que altera el estado anímico de la gente. Para los habitantes de Antuco, este viento particular que baja de la cordillera 3 o 4 veces al mes durante el verano, forma parte de su vida cotidiana. ¿Logrado desentrañar Aldo y su equipo sobre el viento Puelche? ¿Cómo se origina este? Existen 2 factores relevantes. El primero es la topografía. Antuco se encuentra a los pies de la cordillera de los Andes y el valle que se forma tiene una dirección de este a oeste y suele aumentar su temperatura más que otros valles en los alrededores. ¿Qué dinámica tiene el ciclo diario valle-montaña? Durante la noche el aire en la montaña se enfría más que el aire en el valle. Esto genera un aumento en la presión e impulsa al aire a descender por el valle hacia donde hay menos presión atmosférica. Al descender rápidamente, el aire se calienta y se vuelve tibio. Durante el día el proceso se invierte. El aire arriba de la montaña se calienta más, es menos denso y disminuye su presión. Así, el viento del valle asciende por las montañas. El segundo factor clave son los centros de presión atmosférica. Es sentido común que las cosas van de donde hay más hacia donde hay menos. No en todo funciona así, ¿cierto? Por lo menos en el mundo físico funciona así. Donde hay más temperatura hacia donde hay menos temperatura, donde hay más concentración de un gas hacia donde hay menos concentración de un gas. El movimiento va en esa dirección porque tiende a haber un equilibrio finalmente. Ante un evento de Puelche, se suma al ciclo diario este viento forzado por gradientes de presión de cientos de kilómetros. Lo que a nosotros nos interesa estudiar es lo que va más allá del ciclo diario. Porque hay veces en que el viento aumenta su magnitud y baja de la cordillera, pero no baja fría el aire, baja caliente el aire. ¿Ya? Esa es la pregunta, eso es lo que nosotros conocemos como Puelche. Cuando tú comprimes cualquier fluido, cualquier gas, simplemente, y ese gas no está intercambiando calor con su medio externo, y tú lo comprimes, aumenta la temperatura. Atraídos por este viento local, que como consecuencia del aumento de la presión atmosférica aumenta su temperatura mientras baja por el valle, los investigadores visitaron Antuco y comenzaron a conversar con la gente y se sorprendieron con ciertas creencias populares. Decididos a encontrar respuestas, Aldo y sus alumnos comenzaron a hacer expediciones en el Valle del Laja. Es de uso común hablar que el viento Puelche tiene que ver con los incendios. Cada vez que hay incendios, el viento Puelche. Y la verdad que lo que estamos mostrando y viendo y ya verificando es que son los incendios muy intensos, o hay muchos incendios por todos lados. Por lo menos en la octava región estamos hablando de 50 incendios en distintos lugares. Esos eventos extremos sí parecieran que están asociados con la presencia del Puelche, del calentamiento y especialmente del secamiento del aire. El aire en altura tiene menos cantidad de vapor de agua. Cuando llega abajo a una mayor temperatura, su humedad relativa disminuye por debajo de un 40%.
Esto genera que el suelo y los árboles pierdan humedad y que se den las condiciones propicias para un incendio. Gracias a las mediciones realizadas en Antuco, Aldo y sus estudiantes han logrado comprender mejor la relación entre este viento local y los incendios forestales. Luego de encontrar esa respuesta, Aldo se ha enfocado en una nueva pregunta intrigante. En Antuco se habla del helado puelche de invierno. Desde la óptica científica esto es imposible, ya que el aire debiera calentarse al descender por el valle. ¿Cómo explicar el fenómeno? Si no es el puelche, ¿qué tipo de viento es este? La primera sorpresa fue que la gente hablaba del puelche de invierno y que era frío. Ya eso simplemente ya no es puelche, digo que es otra cosa. Pero ellos le llaman el puelche frío. Y algo que lo puedes escuchar desde el Valle del Río Laja, ahí en Antuco, hasta más al sur, al interior de Osorno, hasta donde yo sé. Entonces esa fue la primera sorpresa. Hay un viento intenso que baja de la cordillera frío. Y es intenso. Es raro eso. Entendemos que tiene que ver con que la cordillera se enfría cuando hay nieve, se acumula nieve y baja. Simplemente porque está más pesada el aire. El tema es que baja con mucha velocidad. Y esa es la pregunta, ¿por qué baja con tanta velocidad? Tanta velocidad que hay un relato de gente que dice que destruye cosas, digamos, arranca cosas. Digamos. Por mucho que el aire baje frío, en algún momento tiene que calentarse simplemente porque está bajando. Ahí hay algo que tenemos que explicar, digamos. Si bien el puelche es un fenómeno que se estudia localmente, este afecta a toda la zona centro-sur del país, desde Curicó hasta Osorno y Puerto Montt, ya que son fenómenos de gran escala. Hay momentos del terreno donde, especialmente la relación con colegas o con la gente que uno va a terreno, en particular, por ejemplo, en el caso que vayan estudiantes a los terrenos, se da una comunicación distinta, porque el lugar es distinto, no es la sala de clase, el lugar donde estamos midiendo un fenómeno que nos interesa medir. O sea, estamos teniendo el viento, lo estamos sintiendo el viento. El hecho de tener la experiencia, aprender a instalar los instrumentos, aprender todas esas pillerías que se ganan solamente con años de instalación de equipos. Es lo que estáis estudiando en los cuadernos, por lo que estáis estudiando todos los días, por lo que trasnotáis, lo que veía en el papel y en las clases, de repente lo ves ahí. La naturaleza tiene un montón de cosas que son hasta ahora inexplicables y van a seguir siendo inexplicables por un montón de tiempo. Lo que hacemos los científicos es, de alguna manera, con los elementos que tenemos, tratar de dar interpretaciones razonables. En esta salida a terreno descubrimos la importancia de escuchar las historias locales para formular nuevas preguntas científicas sobre la naturaleza. ¿Cómo se explica el viento fuerte y helado que causa estragos en el invierno de Antuco? ¿Existe relación entre el puelche, el raco o el terral? ¿Ha disminuido el puelche su intensidad con los años? Estas inquietudes motivan a los científicos y a las nuevas generaciones de investigadores a experimentar, sentir, medir y modelar fenómenos naturales aún incomprensibles, con la esperanza de encontrar más respuestas asombrosas.